Ahora sí. Bueno, hermanos, buenas noches. Saludamos a todas las personas que nos están viendo por el canal de YouTube, Doctrina Bíblica. Estamos emocionados con Chopo porque hay pocos más hay hits o vistas. Son muy pocas, pero ahí van. Como me dijo Chopo hace poco, no sabemos la semilla hasta dónde va a llegar, ahí va a quedar hasta donde el Señor diga. Y pues ahí están las prédicas, no solo las de este grupo, sino también las del grupo del jueves que nos bendice ahí el hermano Chespi Hurtado, el hermano de Chof. Entonces, hoy tenemos un tema nuevo y estamos emocionados porque el Señor ya confirmó su palabra. Y para eso les quiero pedir a nuestro lector asignado que me ayude a leer Hebreos 4. Y van a ver ustedes que el pastor Carlos ayer en la prédica del domingo de la Iglesia Vía Cristiana terminó con ese pasaje. ¿Qué es lo que nos enseñó, nos ha estado enseñando? Cómo caminar con Dios. Y vean, hermanos, yo le hablé al pastor Carlos, porque le dije, mira, pastor, gracias porque nos confirmaste el tema, porque van a ver, mejor leamos y van a ver. Mire, hermano Geraldo, por favor, ayúdame a leer Hebreos 4, el versículo, te voy a decir, del 1 al 11, por favor. Muy bien. Del 1 al 11. Y ahí van a ver, ¿se acuerdan que el pastor Carlos nos enseñó caminar en el Señor? Pero también parte de nuestro caminar en el Señor es entrar en su reposo. Y después que leamos esta parte, vamos a entender todo el contexto de dónde vamos a comenzar nuestro estudio a partir de este día. Sí, por favor, hermano Geraldo. Solo déjame ver si el volumen está. Sí, te oímos bien. Ahí está. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír de la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Hermanos, ustedes se recordarán, el pastor nos estaba enseñando cómo caminar con el Señor. Y si ustedes se recordaron, nosotros también estuvimos mencionando mucho de cómo caminar con el Señor. Y estudiábamos cuando estábamos viendo el tema de leyendo bien, las casas de David, cómo David caminaba con Dios, pero Dios después caminaba con él. Y después cuando estudiamos el tema de la confianza, cómo vimos que Ezequías primero hizo algo para caminar con Dios y después Dios estaba con él donde quiera que él iba. Y el pastor nos estaba enseñando de cómo tenemos que caminar con Dios. Y el pastor está usando la referencia de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. Y nos enseñó cómo el Señor se encargaba de llevarlos a diferentes lugares
donde se preparaba un ambiente, una situación para mostrarle al pueblo qué es lo que había en su corazón. Y se acuerdan que el pastor nos enseñaba cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, pero se llevó imágenes, esas imágenes de dioses que tenían en Egipto, y nos enseñaba de Moloch, por ejemplo. Y pues así nosotros también cuando somos salvos y el Señor nos rescata, así también, aunque ya tenemos una naturaleza nueva, todavía hay esa naturaleza vieja que está en nosotros con todo ese bagaje de donde el Señor nos sacó. Y pues todos hemos experimentado diferentes situaciones, dificultades, problemas, escaseces, tentaciones, pecados, etcétera, donde el Señor como que permite que se den esas cosas para enseñarnos a nosotros qué es lo que hay ahí. Y eso es lo que el pastor nos ha estado enseñando, lo que el Señor, cómo llevó al pueblo durante todo el desierto, en su caminar en el desierto. Y aquí está hablando del reposo. Y se acuerdan que cuando Israel estuvo caminando o en el desierto, estaba la nube y el fuego guiando al pueblo de Israel. Y se acuerdan que también estudiamos esa nube. Y normalmente la nube, como nos la dibujan, es una columna de fuego, de humo o de fuego, como que fuera una chimenea. Y si ustedes leen bien la palabra, y como ven, y vamos, no sé si lo vamos a ver ahorita o más adelante, pero si ustedes leen Éxodo, dicen que la nube cubría al pueblo de día. Entonces imagínense cuántas personas iban en esa marcha y salían en una columna en orden, según el Señor les dio el orden de marchar. En medio iba al tabernáculo. Pero era una nube que cubría todo el pueblo. Estábamos hablando más o menos de unas 2 millones de personas. O sea, no era una nube pequeña ni era una nube de chimenea, hermanos. Era una nube grande. Y hemos estado estudiando también en la nube que también llenaba el tabernáculo, el lugar santo. Y también estudiamos la nube que llenaba el templo de Salomón. O sea, era una nube espesa. Pero eso lo estudiamos cuando estudiamos la confianza y también la casa de Dios, la casa de Jehová, ¿se acuerdan? Pero este es un caminar, hermanos. Y el pastor nos ha estado enseñando cómo tenemos que caminar con el Señor. Y nos ha confirmado su palabra porque también el pastor nos ha enseñado de cómo tenemos que confiar en el Señor. Todas las palabras y todas las cosas que hemos estado estudiando. Y hoy, como les dije, vamos a estudiar un tema nuevo. Y como se recordarán, y si ven las prédicas del pastor, la prédica de ayer, la segunda prédica, el pastor al final de su enseñanza se quedó precisamente en este versículo 11. Y yo le fui a decir, pastor, gracias, porque mira, vamos a comenzar el estudio a partir del versículo 12. Y nos preparaste todo el escenario y todo el contexto para poder entender a qué se refiere el versículo 12 de este capítulo 4 de Hebreos. Y ahora le voy a pedir al hermano Geraldo que nos lea el versículo 12 del capítulo 4. Sí, por favor, léete el capítulo 12, el versículo 12, y ahí vamos a arrancar el estudio, hermanos. Les voy a compartir la pantalla mientras el hermano lee. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces vean, hermanos, vean que este versículo está metido dentro del contexto de buscar un refugio, buscar un reposo. Y el pastor nos enseñaba que ese reposo también era un refugio, era un lugar de paz. Y la palabra que nos enseñó también era un lugar de matrimonio. Y se recuerda que estuvimos estudiando esa palabra. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder caminar y llegar a ese lugar de reposo? Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver este versículo 12 con todo lo que habla de buscar ese lugar de reposo? Pues es porque la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar ese reposo, caminando en el camino que el Señor nos ha trazado delante de Él. La palabra es la que nos va a llevar y la que nos va, ¿cómo les puedo decir? Llevar esos momentos, esos lugares que son figura del pueblo de Israel en el desierto, para que nosotros podamos llegar a ese lugar de reposo, no importando dónde estemos.
en qué desierto estemos. Entonces, por favor, hermano, leamos otra vez ese versículo 2 para entender otra vez el contexto. Disculpen que se lo repita, yo aquí se los puse en la presentación. Y vean, antes de que leas, hermanos, el tema que vamos a estudiar es las intenciones del corazón. Eso es lo que el Señor probó y les demostró y quería mostrarles al pueblo de Israel en el desierto, las intenciones del corazón. Y eso es lo que vamos a estudiar en estas próximas semanas. Leamos por favor otra vez por favor, hermano Geraldo, el versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces miren, hermanos, este va a ser nuestro versículo base. Y hoy vamos a escudriñar este pasaje. Y aquí se los tengo, ya como que desglosado. Perdón que esté cargado en la pantalla, pero analicémosla. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es la palabra en griego es sao, quiere decir agua viva. También quiere decir agua viva. Poder vital, vigorosa, rápida o ágil, es fresca. Pero básicamente esta palabra, la palabra de Dios, es la que genera vida. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas y por la palabra es que subsisten y se mantienen. Todos sabemos que la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Y el pastor Carlos también nos enseñaba que nuestro reposo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo llena todo, lo completa todo, Él lo es todo. Amén. Después dice, y eficaz. En la King James dice, es poderosa. Y esta palabra también quiere decir activa, efectiva, o es interesada en conseguir algo. Y dice, más cortante o penetrante que toda espada de dos filos. Vamos a estudiar esta espada de dos filos con más profundidad. Y dice, que penetra hasta partir. Esta palabra partir quiere decir separar en pedazos o dividir. ¿Qué es lo que divide o qué separa? El alma, y esta palabra alma en griego quiere decir aliento de vida, corazón o mente, y el espíritu. Y esta palabra en griego también es neuma, que es aliento o soplo. En hebreo la palabra espíritu es ruach, y vamos a ver esa palabra más adelante. Y luego dice, y las coyunturas o articulaciones de los tuétanos, dice en unas versiones, o médula. Y luego dice, y aquí dice, puse puntos suspensivos. Y esto es lo que vamos a ver después. Discierne. Esta palabra es la que vamos a estudiar hoy. Y tal vez, posiblemente la próxima semana. Discierne. Y se los puse acá con un asterisco. Discierne los pensamientos. ¿Qué quiere decir pensamientos? Consideraciones, deliberaciones. ¿Dónde están los pensamientos en nosotros, hermanos? Aquí en la cabeza. Aquí es donde están esos pensamientos. Y vean qué dice más. Y las intenciones, ¿eso qué quiere decir? El entendimiento moral o la mente. O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Según nosotros podemos definir o razonar según esas consideraciones o discernimientos que hacemos acá adentro. Si nosotros estamos expuestos a la palabra del Señor, la palabra va a discernir qué es lo que tenemos aquí adentro. Y después dice, las intenciones del corazón. Y esta palabra también es interesante porque es corazón, pues en hebreo dice lev, ¿verdad? Pero dice pensamientos o sentimientos. Y en la King James dice que ahí lo dice, es un discernidor. La palabra de Dios es un discernidor de nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No sé si está más amplio o alguna vez se habían puesto a analizar este pasaje. Y vean, con todo lo que el pastor Carlos nos ha enseñado en estas últimas semanas, este pasaje ahora cobra mucho más sentido
y es mucho más importante de lo que nosotros podríamos, por lo menos yo lo que podía haber pensado antes. Aquí está la forma como el Señor nos quiere llevar a ese lugar de reposo, ese lugar de paz, ese lugar de matrimonio. ¿Cómo lo tiene que hacer? Dejando que nosotros dejemos que la palabra venga a nosotros y discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Corazón, pues lo podemos apuntar acá, pero igual, nuestro corazón, todo lo que razonamos está aquí. Aquí es donde se libran las batallas, aquí es donde se libran todas las cosas que después decidimos hacer, hermanos. Por eso, aunque la palabra diga corazón, pero por eso quería ponerles estas palabras aquí, que es parte de los significados de estas otras palabras, que es esto, aquí está en nuestra cabeza, aquí es donde libramos nuestras batallas, hermanos. Entonces, por eso es tan importante que estudiemos estas cosas para poder entender cómo es caminar con el Señor o cómo vamos a caminar con el Señor de aquí hasta que estemos en su presencia. Y según la forma como nosotros dejemos que la palabra discierna o que sea nuestro discernidor de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones de nuestro corazón, así es como nosotros vamos a identificar las cosas que tenemos que entregarle al Señor en sacrificio vivo para el Señor. Y vean, a veces podemos estar brincando en la iglesia y estar saltando y todo lo que quieran, ¿verdad? Que eso no estoy diciendo que no lo hagamos, que es una experiencia impresionante. Pero nada sirve, hermanos, que hagamos esas demostraciones si no dejamos que la palabra se meta acá, discierna nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y para esto les quiero comentar un par de experiencias que tuve hace poco. No sé si se recuerdan, yo les conté que hace unos meses yo estaba orando, bueno, estaba orando y de repente sentí que mi oración no subía, tenía un tope. Entonces le dije, Señor, ¿qué pasó? Entonces el Señor me dijo, llamaste Fato a tu hermano. Yo, ¿y a qué horas? ¿A qué horas nunca? No, Señor, no lo sí, lo llamaste Fato. Y me recordó que un par de días antes, o el día anterior creo yo había tenido una conversación con mi hermano, y yo dentro de mí pensé, que no sirve para nada. Todos temas así familiares que todos tenemos, asuntos familiares que todos tenemos que resolver, pero dentro de mí lo pensé, pero yo nunca lo expresé, pero lo pensé. Y el Señor me dijo, llamaste, dijiste como que si yo hubiera expresado la palabra, llamaste Fato a tu hermano. Y yo me quedé, Señor, pero no me di cuenta, correcto, pero lo hiciste, llamaste. Entonces, ¿qué fue lo que vio el Señor en mí? No oyó la palabra expresada, sino que discernió, el Espíritu Santo discernió mi pensamiento y la intención de mi corazón. Y eso lo tomó como que si yo lo hubiera dicho. Y por esas cosas, hermanos, nosotros vamos a ser juzgados, no por lo que solamente digamos, sino por lo que pensamos. Se los voy a mostrar después. Y hermanos, esto a mí no solo me dejó frío, sino que le dije, Señor, gracias por mostrármelo, porque ahora ya sé de qué me tengo que arrepentir. Y me tuve que arrepentir y tuve que pedirle perdón al Señor y a mi hermano. Entonces, hermanos, a veces andamos en la calle muy frescos y sin tener conciencia de que el Señor está discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, por lo cual nosotros vamos a ser juzgados delante de Él. El Señor va a juzgar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, si queremos caminar con el Señor, hermanos, ya es hora de que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de esas intenciones de nuestro corazón al Señor, para que el Señor nos ayude a discernir y de si esos pensamientos son buenos o son malos. Amén. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque yo espero que voy a tratar de separar este mensaje en la grabación para hacer pedacitos de mensaje, así los subimos por partes y no son muy largos.
Pero hasta aquí estamos, hermanos. ¿Algún comentario o pregunta? Entonces, vean, hermanos, sigamos. Si estamos hasta acá. Ahora, ¿cómo para esto tenemos que hacer una base para poder seguir en el estudio? Y podemos seguir al inicio. Bueno, discernir en hebreo, ¿qué quiere decir? Hay varias palabras que es discernir. Y aquí vamos a tocar dos por el momento. Y una de ellas es yara. Y también quiere decir discernir. Esta es la palabra, la 3045, así se escribe en hebreo. ¿Qué quiere decir yara? Instrucción, descubrir, comprender, declarar y enseñar. También quiere decir conocer o entender, por supuesto quiere decir discernir. Y van a ver qué importante es esta palabra, hermanos. Y la otra palabra que vamos a también estudiar como que quiere decir discernir es shama. Y esta palabra quiere decir escuchar inteligentemente, dar oído. Dice considerar, percibir, entender. También quiere decir declarar. Van a ver qué importante es esta palabra declarar. Y o proclamar, es importantísimo. También quiere decir hacer ruido o decir. Quiere decir obedecer y ser testigo. Por el momento vamos a estudiar esta palabra, estas dos palabras, pero hay más palabras que significan discernir. Y ahí vamos a ir viéndolas más adelante. Y también vamos a ver otra palabra que es dad, pero esa es yadá es la raíz de dad. Ahí van a ver ustedes después. Vamos a ir a Génesis. De ahí, hermano Geraldo, por favor, ayúdame a leer Génesis 2:9. Vamos a Génesis. Muy bien, Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Bueno, aquí vemos la primera palabra, la otra palabra que les decía, dad. Esta palabra quiere decir conocimiento, sabiduría o experiencia. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero vean qué interesante, el árbol, los dos árboles que estaban en medio del huerto, era uno, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o de la ciencia, dicen en algunas versiones, del bien y el mal. Y pues en la iglesia, y tal vez no me quisiera meter ahí, pero nos han enseñado que el árbol de la vida, y eso es bien fácil de poder trazar, es el Señor Jesucristo, el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal es lo que representa al Padre, porque en Él está todo el conocimiento. No me quiero meter a eso, pero si todavía no habían escuchado ese concepto, hermanos, quédenselo por ahí, lo podemos estudiar otro día. Pero básicamente lo que nos han enseñado en la iglesia es que el árbol del conocimiento del bien y el mal representa al Padre, es el Padre. Entonces, la instrucción que el Señor le había dado a Adán y Eva es: de todo árbol podrán comer del huerto, inclusive del árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque ciertamente si comiesen de ese árbol, ciertamente morirán. Esa fue la instrucción, ¿sí? Podían comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Podían comer de todos los árboles, incluyendo al árbol del Señor Jesucristo. Y en Proverbios vemos que el Señor Jesucristo también es el árbol de la sabiduría. Amén. Pero no nos queremos meter ahí hoy en estudiar de los árboles, porque es otro tema gigantesco. Pero sí me siguen hasta acá. Yo sé que los hermanos, tal vez que vamos a la iglesia, sí estamos más familiarizados con esto, pero se los tengo que decir aquí. Después lo podemos ver otro día, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasó? Esta es la palabra dad. La palabra dad, ¿qué quiere decir? Conocimiento, quiere decir astuto, o también por el otro lado, la parte negativa, ignorante, quiere decir saber, quiere decir desprevenido o percepción. Habilidad también quiere decir discernimiento, comprensión, sabiduría. Entonces, si regresamos al versículo,
quiere decir árbol del conocimiento o del discernimiento del bien y del mal. Sí, este es el árbol del conocimiento, pero también quiere decir, se podría traducir, del discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Dios Padre es el que discierne y el que decide o el que establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Ni siquiera el Hijo, el Dios Padre. Amén. Ahora vamos a ver por qué es importante entender estas cosas, hermanos. Aquí ya vimos la palabra Ta'ad y Yadá es la raíz de esta palabra Ta'ad. Y ya vimos que también quiere decir discernimiento. Ahora vamos a Génesis 3, del 1 al 5, por favor. Hermano, léenos el Génesis 3, del 1 al 5. Aquí vamos a ver la caída del hombre. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriremos, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Bueno, esto lo hemos leído muchísimas veces y nos han predicado muchísimo de esto, ¿verdad? Pero vean, aquí lo interesante es, dice, pero la serpiente era astuta. Aquí también la palabra es sutil, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí podemos ver ya la pregunta, y es una forma como viene siempre el enemigo. Con que Dios ha dicho. Ustedes se recuerdan cuando estuvimos estudiando Ezequías, perdón, cómo el rey de Asiria vino y le preguntó a Ezequías: ¿cuál es esa confianza en la que tú te apoyas? ¿O en quién confías? Siempre el enemigo viene con una pregunta. ¿Y qué es eso que tú tienes ahí? ¿O qué es en qué andas? Siempre no sabe la verdad completa. El enemigo nunca va a saber toda la verdad. Va a saber o va a detectar algo que hay ahí, pero él no tiene visión completa. Él no lo tiene, no lo puede ver todo. Él no es como el Señor, por favor, hermano, no nos imaginemos a un diablo que lo sabe todo. Él no lo puede ver todo ni lo sabe todo, sino que él lo que empieza es a probar con preguntas y va sondeando. ¿Qué es lo que dice? Que Satanás es como que escanea y cuando mira una hendidura, por ahí se mete. Por ahí se empieza a meter y ahí escarba y ahí se mete. Pero el diablo él tiene que hacer preguntas porque no lo puede ver todo ni lo sabe todo. ¿Sí? Primer principio. Luego dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Tenía razón. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Tenía razón. Pero vean lo que le dice después: ni le tocaréis. Ahora pregunta, ¿Dios les dijo eso? Que no lo tocaran. No, Dios no dijo eso. Entonces ahí la mujer oyó mal, no puso atención, no escuchó bien y metió otra cosa que Dios no le había dicho. Entonces allá empezó a cometer un error. No guardó lo que Dios le dijo que guardara. Sí, y eso es a veces lo que nos pasa a nosotros también. Dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Ahí viene la mentira. Una mentira. Pero vean esto, interesante, porque primero la serpiente le da una mentira seguida de una verdad. ¿Qué fue lo que le dijo después en el versículo 5? Mas sabe, Yadá, otra vez discierne, conocer, saber, proclamar. Sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses Elohim. Vean, sabiendo otra vez Yadá, el bien y el mal.
Bien interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo que esto es una verdad? Ahí van a ver. Primero una mentira, después una verdad. Léeme ahora, hermano, por favor, del versículo 6 al 10, por favor. Muy bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Entonces, miren, hermanos, ¿se acuerdan las palabras que habíamos estado estudiando? Analicemos lo que acabamos de leer. Primero vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí ya el diablo logró introducir una tentación o un deseo de algo, de satisfacer algo de ella. ¿Cómo se me fue la palabra? ¿Cómo se dice? Ay, Dios. Bueno, ahí me voy a acordar. Deleite. Era bueno. Ella vio que con eso ella iba a poder tener deleite. ¿Sí? Después dice, agradable a los ojos, otro deleite. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Todo esto es deleite, hermano. Y eso es lo que el diablo nos quiere mostrar y nos ofrece, nos ofrece deleites que no son verdad. Y siempre estamos como que buscando esos deleites porque están nuestros pensamientos pecaminosos acá, buscando esos deleites constantemente. Pero vemos que no somos saciables porque nunca los saciamos, siempre estamos buscándolos porque no podemos completarlos, no nos llenan, porque siempre tenemos que volver a comer porque tenemos otra vez hambre y después es natural. Pero en lo que tenemos en la mente siempre estamos buscando esas cosas. Pues que andamos buscando buenos restaurantes, buenos carros, buenos viajes y un montón de cosas que siempre tenemos que estar repitiendo otra vez esas cosas porque no nos saciamos. Y entonces no vamos si comemos de eso, no nos vamos a llenar. Y eso es lo que el diablo nos está ofreciendo. No diciendo que no disfrutemos de lo que también Dios nos ha dado, pues no, pero tenemos que entender las balanzas y las medidas de lo que el Señor nos está dando y de dónde tenemos que saciarnos y de dónde tenemos que alimentarnos. Amén. Después dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Los ojos son como las ventanas, también quiere decir como ventanas de agua. Entonces, las aguas, como no sé si se acuerdan que estuvimos leyendo o estudiando Ezequías, son como lugares de ideas que vienen hacia nosotros. Y dice, abrirá las compuertas para que vengan ríos impetuosos cuando venía el rey de Asiria. Es porque venía con todo lo que es su concepto de filosofía de vida a impregnar y a inundar todo el mundo. Pues los ojos, si ustedes ven, también quiere decir como recámaras, como compuertas. Y eso es lo que cuando nosotros vemos, empezamos a ver todo lo que está alrededor y empezamos a asimilar todo lo que está alrededor nuestro, incluyendo la palabra de Dios. Por eso es que si nosotros leemos la palabra de Dios y la escuchamos, el Señor después dice, de su interior correrán ríos de agua viva, porque las compuertas que son nuestras, nosotros las abrimos para que esa agua entre, para que después fluya. Amén. No sé si me expliqué, pero después lo podemos analizar más detenidamente. Pero las ventanas de nuestros ojos o los ojos es para eso, para poder ver y para empezar a ver también y discernir, empezar a discernir cuáles son esas aguas, lo bueno y lo malo. Ahí van a ver después. Y dice, conocieron el yadá, la primera palabra que estudiamos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y discernieron que estaban desnudos. O sea, ellos no sabían que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales.
Y después dice, miren esta palabra, y oyeron, esta es la otra palabra que les enseñé, Shama. Otra vez, discernieron cuando oyeron la voz de Dios. Ellos pensaron y empezaron a discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando oyeron la voz del Señor, dijeron, es malo en lo que hicimos, o es malo, viene el Señor. ¿Qué es lo que empezó a generar todo eso, hermanos? Y vean, aquí dice que el Señor se paseaba en el aire, Ruach, que ese es espíritu del día, y Adán y su esposa se escondieron. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando discernieron que venía, oyeron la voz de Dios, se sintieron amenazados. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Y crearon un secreto, se escondieron. Y es lo mismo, o es de donde el lugar donde el Señor nos saca, de un secreto. Por eso cuando estábamos estudiando la casa de Jehová, la casa de oración, la casa de sacrificio, hablábamos de que nosotros tenemos secretos en nuestra casa, que el Señor tiene que entrar, en donde el Señor tiene que entrar y ordenar nuestro secreto, y el Señor tiene que alumbrar ese secreto. Vean desde dónde viene ese secreto. Es Adán y su esposa se escondieron, entraron en ese secreto. ¿Qué quiere decir eso? Ya no querían que Dios entrara y caminara y se paseara a la luz del día en ese lugar, porque se vieron desnudos. ¿Me explico? Vean cómo toda la palabra que hemos estado estudiando, hermano, empieza a cobrar sentido, y todo es un sentido impresionante en la palabra. Y dice, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y aquí es bien interesante, porque estos árboles también ya hemos visto que son personas. Ahí es otro tema, pero ya lo vimos. Y después dice la pregunta que le hace el Señor a Adán y Eva, Adán, perdón, y le dijo Jehová a Adán, ¿dónde estás tú? Y esta palabra ¿dónde? Si ustedes analizan y ven la traducción, también quiere decir ¿cómo estás tú? Y a veces el Señor nos hace esas preguntas, hermanos. Nos pregunta, ¿cómo estás tú? O como le preguntó el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? La pregunta también es, ¿cómo está tu hermano? El Señor ya sabía que estaba muerto, pero quería que Caín le contestara. También Adán quería, el Señor quería que Adán le contestara. Y le respondió. Y vean esto otra vez. Y le respondió, oí otra vez la palabra Shama. Escuchó, oyó, poner atención, dar oído, pero discerniendo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y van a impresionarse, hermanos, pero esta palabra es yaré. ¿Y de dónde, qué quiere decir yaré? Temor reverente. Vean esto. ¿De dónde viene el temor? De esto, hermanos. Entonces, ¿por qué se los digo? Miren, más adelante, y por favor, se los dejo así para que picarles se lo espero. Cuando el Señor se nos acerca, y se le acercaba a Abraham, a Moisés, a Jacob, lo primero que le decía, no temáis, o no teman, yo soy Jehová, tu Dios, o Jehová, el Dios de tu Padre. Pero lo primero que hacía el Señor es decirles, no teman. Entonces, ¿qué es el temor? ¿De dónde viene la raíz del temor? De un pecado, de estar en lo secreto, de no obedecer al Señor. Si nosotros llegamos a obedecer y a entregar todo al Señor, en un momento ya ni siquiera vamos a, no es que no lo hagamos, pero no vamos a tener ese temor de Dios, sino que va a ser amor de Dios, amor hacia Dios, porque el Señor nos manda eso. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No nos dice, teman a Dios con toda tu, no, amen al Señor. Pero esa es otra estatura. Tenemos que llegar a esa estatura, hermano, de hacer las cosas por amor al Señor, no por temor. Sí, es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, por supuesto. No, esa es parte del camino, pero en un momento dado, ese temor se tiene que convertir en amor, porque es por amor que yo estoy por el Señor, no estoy por temor, porque el temor viene de esto, hermanos. Amén. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí otra vez. Shabbat, hacerlo secreto. Me metí en eso secreto, en mi secreto, no en el secreto de Dios. Acuérdense que hemos estudiado que Dios también está en lo secreto. Ahí es en donde Él nos manda a orar, en lo secreto. Amén. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta o comentario?
Amén. Bueno, hermanos, sigamos. Entonces, vean, por favor, hermano, léeme del 21 al 24. Y aquí otra vez, ¿por qué les dije que la serpiente le habló una verdad después de la mentira? Léeme del 21 al 24, por favor. Muy bien. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Vean, ¿qué árbol tenía que guardar? ¿A qué árbol quería el Señor guardar? El árbol de la vida, a Jesús. O sea, ¿qué fue lo que pasó? El Señor nos separó del Señor Jesús y nos echó al hombre. Y me incluyo porque yo hubiera hecho lo mismo, creo, o peor, pero nos separó. Y esa separación es la que nos hace que estemos muertos espiritualmente. ¿Cuál es la misericordia y la gracia del Señor? Ahora tenemos al Señor Jesucristo que vino a hacer otra vez ese camino de regreso para regresar al Padre. ¿Cómo lo está haciendo? Por medio de su palabra, hermanos. Por medio de su palabra que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tenemos que dejar que el Señor discierna nuestros pensamientos, hermanos. Que el Señor se meta en nuestros pensamientos y nosotros le estemos preguntando al Señor: Señor, sé el Señor, el dueño de nuestro rey, de mis pensamientos, cada instante, cada momento. Hermanos, en cada momento yo tengo que decirle al Señor: Señor, ayúdame a discernir mis pensamientos y lo que estoy pensando, mis intenciones del corazón están apegadas a tu voluntad. Y miren, hermanos, yo también tuve una experiencia hace poco. Un amigo, hermano, me dice: mira, compramos casa y mira qué alegre. Yo: ¡ala, qué bueno vos! Y miren, hermanos, les confieso, por dentro sentí envidia. Y el Señor me lo dijo, porque yo le había dicho al Señor: Señor, ayúdame a enseñar mi corazón, a discernir mi corazón. Y el Señor me dijo: te dio envidia. Yo: Señor, tenés razón, Señor. Pero perdón, Señor, ayúdame a cambiar esa intención de corazón, esos pensamientos a tu voluntad. ¿Se puede, hermanos? Sí, se puede. Se puede. Es el camino. Si la palabra dice que la palabra de Dios es la que ayuda a discernir esos pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, es para que nosotros lleguemos a tener la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, en la estatura que el Señor quiere que tengamos. Pero vean hasta dónde nos estamos metiendo acá. Ahora ya nos estamos metiendo en nuestras actividades del domingo en la iglesia. Nos estamos metiendo en lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que el Señor quiere. Meterse en lo más secreto de nuestro ser, hermano. Lo más secreto de nuestra habitación, que es nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra. Yo sé que hoy nos sentimos menos incómodos y, como decía la doctora Esparza, estos son los temas que nos ponen la piel de chinita, porque como que nos ponen nerviosos, porque, uy, no, nos van a poner en proyección todos nuestros pensamientos. Eso nos espanta, hermanos. Pero miren, hermanos, por la misericordia del Señor, tenemos que dejar que el Señor nos exponga a eso, porque de esos pensamientos y nuestras intenciones de nuestro corazón vamos a ser juzgados. Ahí se los voy a mostrar la próxima semana. Espero poderles mostrar eso, hermanos. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar porque no queremos extender mucho el tiempo. Hermano Douglas, disculpe una pregunta. Sí, hermano. Perdone, no sé si cabe aquí esto, pero me quedó muy inquietante y me quedé muy inquietado. Y como usted lo tiene aquí resaltado, la palabra Yadá, quiero preguntarle, ¿Yadá y Da'at es lo mismo entonces? No, mira, regresemos. Gracias por la pregunta, hermano. Esta palabra Da'at
o vamos a ver, mejor dicho, esta palabra Yadá es raíz de Daad, ¿sí? Correcto, correcto. Esta palabra Daad viene de Yadá. Por eso es que la similitud, ¿verdad? Pero Douglas, Pero entonces ¿puedo? no es lo mismo. Podría decirse que son dos palabras que pueden decir casi lo mismo porque hablan de conocimiento, porque hablan de sabiduría, pero son dos sabidurías, dos palabras de conocimiento distintas que dan a conocer algo de una forma distinta. Así. sí, correcto. Por eso aquí les puse su raíz es la palabra Yadá. O sea, Correcto. acuérdense, hermano, que dependiendo del contexto de la oración, así es como se utilizan las palabras. Entonces, una palabra puede significar varias cosas. Incluso acuérdense que una palabra tiene un valor numérico. Y ese valor numérico también significa, cada letra que compone esa palabra significa otra cosa. Entonces, es enorme, es gigantesco, pero es interesante poder ver todas las traducciones de una sola palabra porque nos amplía el conocimiento, por lo menos el concepto de lo que tal vez pueda estar diciendo en ese versículo. Entonces, ahí vamos a estudiar otra palabra, bueno, la palabra Yadá. También vieran lo que les dije acá. Perdón, aquí está. Vean esto. Dice declarar, enseñar, pero también la otra palabra, shamá, quiere decir declarar, proclamar. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo, hermanos? Por ese pecado, el ser humano tiene un concepto del bien y el mal totalmente contrario a lo que el árbol del bien y el mal deberían de haberlo puesto. O sea, cómo Dios define o discierne el bien y el mal es totalmente diferente y opuesto a lo que la humanidad hoy entiende. Por eso es que la palabra dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque venimos desde este lugar, desde esa escena en Génesis 3, y ahí viene todo lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Entonces ya podemos entender por qué es que el mundo está como está. Todo lo que Dios dice que es malo, el mundo dice que es bueno. Y todo lo que dice Dios que es bueno, el mundo dice que es malo. Así está. De ahí venimos. Y por eso es que nosotros tenemos que dejar que el Señor ordene esos nuestros pensamientos y ese discernimiento, porque nosotros de ahí venimos, de ese pecado, de nuestra naturaleza, de ahí viene, y lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver todos esos pecados que salen de aquí, de dónde vienen toda la contaminación del hombre, de aquí adentro, de nuestros pensamientos. Amén. Sí, espero haberte contestado la pregunta, hermano. Muchísimas gracias. Sí, gracias, hermano Douglas. Lo que pasa es de que sí había visto las dos palabras, ya las había estudiado, las había encontrado, pero cuando me hablaron de raíz, pensé que entonces no eran diferentes, sino lo mismo, y ahí fue donde me quedé un poquito, pero con esa aclaración estamos perfectos. Gracias, hermano. Excelente, hermano. Douglas, Sí, Gerardo. Douglas, ¿puedes poner la otra palabra? Dad, Dad. Espérate, ¿dónde la tenía? solo para explicarle dónde está en hebreo. Aquí está. Dad. Sí, pues, aunque está muy chiquitito, pero voy a tratar de explicarle al hermano. Sí, Roel. A ver. Mire, pues en hebreo, Gracias. cuando se dice raíz, tiene que ver uno las letras escritas en hebreo. Y dos palabras pueden tener la misma raíz cuando por lo menos dos o tres letras tienen iguales. ¿Sí? Entonces miremos aquí, Daat tiene la primera letra y la segunda letra, ¿sí ve? Y si usted ve la otra palabra, tiene esas mismas letras. Ahí se dice, ahora voy a poner la otra, ahí está otra vez la D, ¿sí? Ajá. Y ahí está. Entonces, ahí, cuando dos palabras que pueden ser muy distintas para nosotros, pero en hebreo, y dos palabras tienen dos letras o más iguales, tienen la misma raíz. Y entonces, cuando usted dice una palabra, el significado de eso, también puede utilizar el significado de la otra palabra para complementar.
Por eso, un ejemplo claro es emuná en hebreo, es fe. Pero amén en hebreo no lo entendemos así. Sin embargo, en el fondo tienen las dos la misma raíz. Ya cuando usted mira las letritas en hebreo, quiere decir que cuando yo estoy diciendo amén, estoy diciendo tengo fe, tengo certeza, sé que va a suceder. Amén. Entonces, en hebreo, cuando se habla de raíces, lo que hay que ver es si las letras de hebreo por lo menos se parecen en dos o más letras. Si es así, sí tienen la misma raíz. Y aunque tienen significado distinto, sí se pueden usar como complemento ambas. Espero no haber confundido. No, gracias, No, hermano. no, muy bien, ya Excelente. completamente entendido, gracias. Sí. Aprendimos hebreo hoy. Gracias, gracias, A Gerardo. la orden. Ya qué bueno que las lecciones ya están Ya siendo, están dando. dando fruto. Hermanos, muchas gracias. Voy a dejar de grabar acá. Por aquí lo vamos a dejar hoy. Solo déjenme, voy a dejar de compartir. Vamos a ver.